Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero aprovechar cada minuto que tengo para compartir la palabra. Segundo libro de Reyes. Permítame, déjeme llegar ahí. Capítulo 2, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y voy a estar leyendo, quiero que usted me siga con su vista. El viernes pasado tuve la bendición de compartir también la palabra acá. El Ministerio de Matrimonios me invitó y les compartía que hemos estado estudiando en los últimos días la vida y el ministerio del profeta Eliseo. Y seguimos todavía metidos aquí estudiando este gran hombre del Señor. Yo quiero titular al tema de la prédica cerca de su presencia. ¿Cuántos quieren estar cerca de la presencia del Señor? Dice Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, ya lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Verso 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, diga conmigo, vive Jehová, que no dejaré la presencia del Señor. Levante su mano en alto y dígale: Señor, háblame en esta mañana. Padre, Señor, estamos delante de ti, frente a un pueblo necesitado de escuchar tu voz, frente a un pueblo necesitado, Señor, de escuchar una palabra que les pueda servir, que les pueda animar, que les pueda desafiar a seguir conectados, Señor, seguir caminando a la par de tu presencia. Oro, Señor, para que en este tiempo tú nos permitas ministrar los corazones, tocar las conciencias, Señor, y que todo nuestro ser pueda ser impactado por el poder de tu presencia, Señor. Lo que más anhelamos en esta iglesia, en este ministerio, Señor, es nunca separarnos, nunca alejarnos de esa hermosa y bendita presencia. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Siempre que estudio la vida del profeta Eliseo, me identifico mucho con lo que pasa con él. Después de que lo encontramos en la Biblia arando, trabajando los campos o los cultivos de su padre, la Biblia se limita a decir que el profeta Elías iba pasando por ese lugar y toma el atrevimiento de quitarse el manto, se lo echa encima de este joven. Sin llamarlo, sin hablarle, simplemente echó su manto, una representación de la unción y el carácter del profeta Elías. Y cuando Eliseo tiene esa experiencia, sin escuchar a alguien que le dice: ven, camina conmigo, él toma la iniciativa y le dice al profeta: quiero que me aguantes un poquito aquí, quiero que te detengas, porque voy a ir a despedirme de mis padres, les voy a decir que algo sobrenatural pasó conmigo, voy a regresar, voy a matar los bueyes, usar el arado para cocinar y darles de comer a mis trabajadores, porque nunca más me verán arando, nunca más estaré trabajando estas tierras, porque ahora voy a comenzar a perseguir mi llamado. Y me llama mucho la atención cómo de esa determinación que él tiene, comenzamos a ver un antes y un después en la vida de lo que sería el profeta Eliseo. Él se dio cuenta de que las grandes aspiraciones y los grandes proyectos de vida pueden ser transformados de un momento a otro cuando la presencia del Señor nos impacta, cuando el Señor nos toca, cuando de primera instancia
circunstancias sentimos que literalmente Dios quiere que comencemos a caminar con Él. Yo en muchas ocasiones he dado mi testimonio, les he compartido que fui un niño que creció en la iglesia. Pude escuchar no sé cuántos miles y miles de sermones, pero aunque estaba en la iglesia, aunque de muy joven yo participaba y cantaba y trataba de involucrarme en todo lo que podía en la iglesia, nunca había tenido una experiencia tan personal con el Señor. Pero recuerdo que cuando Dios me dio esa primera experiencia, puedo recordarme hasta el día de hoy lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando por mi mente y lo que estaba sintiendo. Y después de esta experiencia, algo diferente se comenzó a ver en mi vida, porque algo que hace la presencia del Señor es que nos marca, nos cambia para siempre y nos invita a caminar una nueva vida en su presencia. ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Solo bastó esa actitud del profeta Elías para que Eliseo cambiara, para que él tomara la resolución de vivir para el Señor, de romper con su antigua vida y comenzar a proyectarse a algo diferente. Y quiero detenerme un poco acá antes de entrar a predicar, porque mucha gente hasta el día de hoy sigue creyendo que el tema de la presencia del Señor es un momento agradable, es una simple sensación donde queremos llorar. Otros identifican la presencia del Señor como un momento alegre para danzar o un momento para postrarnos, pero más de lo que podamos experimentar emocionalmente, la presencia del Señor tiene la capacidad de convertirnos en un hombre o una mujer nueva para el Señor. Aleluya. La presencia del Señor es algo gloriosísimo, algo grandísimo, algo poderosísimo, que como una vez que somos tocados por esa presencia, jamás seguimos siendo las mismas personas. Y a veces nos acostumbramos y creemos la mentira de Satanás, que el creyente en la vida tiene que tener altibajos y que de pronto podemos tener más o menos presencia del Señor. Y eso es lo que Satanás quiere sembrarnos en nosotros, porque emocionalmente sí es verdad que podemos tener altibajos en la vida, pero espiritualmente, cuando aprendemos a caminar con el Señor, sabemos que aún en el peor momento de nuestras vidas, Dios está ahí con nosotros. Él literalmente nos toma de la mano y nos ayuda a avanzar, nos ayuda a caminar y nos ayuda a salir de esa situación difícil. ¿Cuántos caminan a ese nivel con el Señor? Un solo toque del Señor puede hacer la diferencia. El apóstol Pablo, un gran perseguidor, un hombre sanguinario, un hombre malo, solamente le bastó un toque de la presencia del Señor y a partir de ese momento él fue una persona totalmente diferente. Así es que, si usted me permite, quiero comenzar a predicar. Hay 7 cosas que quiero compartirles y créame, trataré de no ser muy extenso, pero el pasaje nos arroja muchas enseñanzas que yo quiero compartírselas ahora. Así es que si el tiempo no nos traiciona, vamos a tratar de ser breves, y si no, usted disfrute y agarre la palabra que el Señor le va a entregar. Decimos amén. Quisiera que mantuviera su Biblia abierta conmigo, porque vamos a ir observando este pasaje y vamos a ir comiendo despacio esta palabra. ¿Les parece? En primer lugar, cuando hablamos de caminar de cerca con el Señor, hablamos de caminar a la par del Señor. Dios tiene un ritmo en su forma de caminar, en su manera de avanzar, y Él espera que nosotros caminemos a la par de Él. Dice el versículo 1 del capítulo 2 que Dios había determinado levantar o llevarse al profeta Elías en un torbellino al cielo. Y entonces Elías ya había recibido de parte del Señor la instrucción de poner a Eliseo como su sucesor. Pero me llama la atención cómo antes de que Elías fuese llevado al cielo, Elías viene y comienza a probar la fidelidad de este nuevo profeta, y en 3 ocasiones diferentes les dice: quédate aquí porque Dios me ha mandado a cierto lugar. Primero le dice: tengo que ir a Betel, a Gilgal y luego al Jordán. Y lo que me llama la atención no eran los lugares a donde ellos iban, sino la petición que hacía el profeta: quédate aquí porque yo tengo que ir a otro lugar.
Esto me llamaba la atención y le decía, Señor, ¿qué significa para nosotros? Y el Señor arrojaba luz a mi corazón, a mi espíritu. Y Él me decía que a veces en el caminar con Dios, Dios a veces se vale del sarcasmo para probar nuestro corazón. Y no quiero que se asuste con lo que le estoy diciendo, porque aquí cuando Elías le está diciendo a Eliseo, quédate porque yo voy a ese lugar, realmente el profeta no quería que Eliseo se quedara ahí, sino que él tomara la resolución de decir, yo no me quedo, yo sigo avanzando contigo. Y me recuerdo lo que Dios hace con el pueblo de Israel en el desierto. Dice la Biblia que ellos fueron sacados de Egipto para que fuesen a adorar al Señor ahí al pie del monte Sinaí. Pero cuando Israel no se siente motivado a disfrutar la presencia del Señor, ellos comienzan a renegar y le proponen a Moisés que él se quede y que ellos deciden irse a sus tiendas. El Señor le dice a Moisés, está bien, diles al pueblo que se vayan a sus tiendas, pero tú quédate acá, o sea, tú te quedas conmigo. Cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se vayan a sus tiendas, no es porque Dios quería que se fueran a sus tiendas, es para ver si les llamaba la atención, para que ellos pudieran entender que Dios realmente les amaba y quería estar cerca de ellos. Porque escúcheme bien, hermanos, es fácil venir a la iglesia cuando alguien nos motiva, pero si Dios lo prueba a usted, y a veces es el mismo pastor que le diga a usted, no te quiero ver esta próxima semana en el servicio, usted lo tomaría como una gran excusa y diría, wow, el pastor me dijo personalmente que yo no puedo ir o no debo ir y que tengo el permiso de faltar. Qué interesante. Porque a veces, hermanos, Dios nos pide cosas y nos dice que hagamos cosas, pero nos está hablando sarcásticamente para que no lo hagamos. El profeta Jeremías en cierta ocasión metió a una tribu de los recabitas en el templo, en la casa del Señor, y les puso vino delante de ellos y les dijo, ahora sí es tiempo de celebrar, muchachos, tomen las copas y vamos a tomar. Y ellos dijeron, nunca nosotros tomemos esa actitud, porque desde el tiempo de nuestros padres hasta ahora hemos determinado nunca emborracharnos, nunca probar el vino, nunca ser una persona común, aunque el profeta los estaba invitando. ¿Me va siguiendo? Así es que Dios nos va a probar. Y hay que estar nosotros conscientes cuando Dios nos va a estar probando. A veces el Señor nos va a decir, quédate. Y ahí es donde Él espera que usted le diga, Señor, no me quedaré, caminaré contigo. A veces el Señor le va a decir, solo para ver cómo usted reacciona. No te quedes a la vigilia, puedes ir a descansar, estás muy cansadito. Usted dirá, no, Señor. No es el único caso en la Biblia donde Dios prueba a la gente de esta manera. ¿Se recuerdan de aquella santa mujer llamada Ruth? Una mujer moabita, una mujer pagana que se encuentra con el Dios vivo. ¿Se recuerdan? ¿Han leído la historia? Cuando ella encuentra su destino y su propósito, ella entiende que su lugar está a la par de su suegra, a la par de Noemí, aunque fuese a una ciudad desconocida, a un país desconocido, y aunque fuese víctima de la burla, del bullying o cualquier cosa que ella tuviera que enfrentar, cuando va caminando rumbo a su destino, su propia líder, su mentora, su líder espiritual le dice, muchacha, yo creo que no hay esperanza conmigo. Si tú vienes conmigo no hay mucho que ofrecerte, ya mi vientre se ha secado, no tengo hijos para darte. Así es que lo que yo creo que más te conviene es que te regreses a tu tierra, regresa a tu familia, regresa a tu antigua vida, porque conmigo no hay esperanza. Oh, pero esta mujer no era como los creyentes de ahora, aleluya. Esta mujer le dijo, no me pidas que te deje, porque donde quiera que tú vayas yo voy a ir, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, porque ella entendió dónde Dios la quería, aleluya. Dios le dijo a Moisés cuando el pueblo se resistió a su presencia, déjalos que se vayan. Y después Dios comienza a tratar de una y otra forma para querer enamorar al pueblo de Israel con su presencia. La pastora Cristi hablaba en esta mañana del tabernáculo y lo que representaba para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios se dio cuenta de que no podía cautivar, no podía enamorar a su pueblo con su presencia, Dios toma la triste decisión de sacar su presencia de en medio del pueblo y la pone hacia la distancia. Y solamente Moisés iba y el pueblo salía a sus tiendas. De lejos solamente podían observar. Hasta que Moisés se siente frustrado y le dice al Señor, yo así no puedo funcionar, Señor. Yo no quiero caminar así como tú has propuesto. Porque realmente no era el deseo de Dios caminar de lejos. Él quería ir junto con ellos. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo voy a enviar mi ángel delante de ustedes. Y Moisés le dijo, yo no quiero ningún ángel, yo quiero tu presencia.
Entonces Dios le hace otro trato. Moisés, ok, si no quieres mi ángel y quieres mi presencia, te garantizo que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, no, Señor, tú no estás entendiendo lo que yo te estoy pidiendo. Yo quiero más de tu presencia, más allá de tu presencia conmigo. Yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Porque si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Y entonces entendimos, hermanos, o podemos ver el deseo de Moisés reflejando el deseo del corazón del Señor. Y a partir de ese momento el pueblo avanzaba según el ritmo o según el paso del Señor. Si la columna se asentaba en un lugar un día, se quedaban un día. Si se sentaba 40 días, se quedaban 40 días. Ellos no daban un paso ni para adelante ni para atrás si Dios no se movía. Y yo creo que Dios nos está invitando en este tiempo a movernos al ritmo del paso del Señor. Poder caminar junto con el Señor y no quedarnos ni atrás ni irnos adelante, porque amar la presencia del Señor representa ir siguiendo los pasos de Jesús, caminar mano a mano con Él, porque solamente así podemos funcionar. ¿Cuántos quieren caminar cerca del Señor? Diga conmigo, Señor, cerca o nada, de cerca o nada, porque solamente así puedo funcionar. Segundo lugar, observo en este pasaje de que Eliseo no solamente había aprendido a caminar cerca de Elías, que en ese momento representaba la presencia del Señor, él también prefirió el compromiso por encima del conocimiento. Diga conmigo, compromiso por encima del conocimiento. A diferencia de Eliseo, ahí habían algún grupo de profetas en cada ciudad donde ellos iban, que rápidamente salían al encuentro y le expresaban a Eliseo una gran revelación que habían recibido del Señor. Le decían, yo creo que tú ni cuenta te das, andas bien contento, bien alegre con tu líder, pero a nosotros ya Dios nos reveló que a tu líder se lo van a llevar y te vas a quedar solo. Y me llama la atención porque mientras que estos profetas hacen alarde o se sienten satisfechos por esa gran revelación, Eliseo lo único que buscaba era servir al Señor y ser una posibilidad después que su líder fuera llevado a la presencia del Señor. Hay mucha gente en las iglesias que conocen mucho. Si tuviéramos que cambiar el lugar y alguien más pasara a este lugar y tomar el micrófono, muchos tendrían una habilidad increíble, grandes oradores, grandes expositores de la palabra. Pero el secreto no está en cuánto nosotros conocemos, el secreto está en cuánto compromiso tenemos. Porque mientras que estos profetas, siendo muchos, le decían, tenemos revelación de que a tu líder se lo van a llevar, va a ser tomado y llevado al cielo. Eliseo, por el contrario, su mayor satisfacción era de que hasta ese momento la gente reconocía a Eliseo como el siervo de Elías. Y hay algunas versiones en la Biblia donde se decía de Eliseo que era el que le derramaba el agua a Elías para que él se lavara las manos. En otras palabras, a Eliseo no se le ofreció un ministerio, a él no se lo dijo, mira, si vienes a Faro de Luz te voy a hacer pastor de alabanza, pastor de jóvenes, si vienes a Faro de Luz serás el líder de X ministerio. A él solamente le pusieron un manto encima, y cuando él sintió el toque, el impacto de la presencia del Señor, él dijo, yo quiero servir al Señor, yo no me voy de este lugar. Antes yo era un empresario, antes yo tenía a 12 yuntas de bueyes trabajando para mí, yo era el que daba las órdenes, pero ahora me voy a rebajar siendo un simple siervo, un hombre común y corriente, porque aunque ahora no tenga estatus, aunque no tenga un título, ahora yo sé que tengo el privilegio de servir al Señor en el lugar donde Dios me ha puesto. Alabe y bendiga al Señor, aleluya. Estos profetas venían de las escuelas de los profetas, mientras que Eliseo nunca había estado en una escuela de profetas. Y no queremos degradar la formación teológica, académica, es importantísimo, pero más que importante del conocimiento es la actitud de compromiso, de entrega y de servicio al Señor. Pregunto, ¿cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir en la presencia del Señor? Me llama la atención porque cuando a Eliseo le dicen, a Elías se lo van a llevar, él les manda a decir, cállense, porque también ya lo sé. Aunque ustedes piensan que no hay revelación de Dios para mi vida, ya lo sé, se me va a quitar a mi líder, a mi mentor, pero aún en medio de todo, yo quiero seguir sirviendo al Señor. Esto habla de cómo nosotros debemos mantener el enfoque.
El enfoque en lo que nos hace distinguirnos de los demás. Mucha gente percibe o persigue alcanzar un estatus de conocimiento, poder tener revelación profunda de la palabra. Y todavía hay gente, hermanos, que prefieren no dormir en 2 o 3 noches indagando en la palabra y queriendo saber quién va a ser el anticristo. Tan sencillo que está ese tema, hermano. Usted quiere saber, lo único que tiene que hacer es quedarse en la gran tribulación. Usted va a saber quién será el anticristo. Aleluya. Yo sé que hay temas profundos, escatológicos, que nos gustaría saber e indagar, pero mientras estamos metiéndonos y ahondando en cosas que tal vez no son ni tan relevantes para nosotros ahora, dejamos de congregarnos, dejamos de servir, tenemos una actitud floja, una actitud liviana, y Dios nos invita ahora a cambiar nuestra actitud, porque no es lo que conocemos, es lo que hacemos en las manos del Señor. Aleluya. Hay una gran diferencia entre caminar de cerca y caminar de lejos. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante. ¿A qué distancia? Léalo. Se pararon, ¿qué dice? A lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hay gente que está de lejos y hay gente que está cerca. Eliseo sabía que la unción y la autoridad para hacer cosas extraordinarias no dependían de cuánto él llegara a saber, sino de qué tan cerca pudiera estar del Señor. Yo sé que voy a hacer mucho énfasis en esto, porque el Señor, eso es lo que ponía en mi corazón. Mi pueblo necesita entender que la mayor virtud para operar en lo sobrenatural es estando cerca del Señor. No es la gran revelación, no es aquellas cosas o aquellos pensamientos o ideas teológicas que nunca se han descubierto. No es el secreto, el secreto está en que estemos cerca del Señor. Dice el versículo 8: entonces Elías tomó su manto y dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahí es donde nosotros vemos la diferencia de la experiencia de Eliseo con la experiencia de los hijos de los profetas. Ellos a lo lejos vieron que el río se partió, pero Eliseo estuvo cerca viendo cómo el río se partía. Hay gente que a lo lejos ve cómo la iglesia crece, cómo la iglesia es bendecida, pero hay otros que de cerca vemos cómo el Señor le está haciendo para bendecir y traer crecimiento a la iglesia. Muchos a lo lejos pueden decir: wow, el ministerio de damas, qué ministerio tan más ungido, qué ministerio tan más lleno de la presencia del Señor. A lo lejos lo visualizan, pero otras de cerca están viendo cómo el Señor mañana tras mañana, día tras día, está quebrando, rompiendo cadenas, está derribando murallas, está sanando. No sé si usted lo cree en esta mañana, si tiene fe para creer lo que le estoy diciendo. Dios es real, Él es veraz, Él es todopoderoso, no ha perdido su poder, no se ha limitado en nada, pero necesitamos estar de cerca. Porque cuando estamos de cerca, el siguiente paso, si queremos caminar con Dios, es ese paso donde entendemos la importancia de caminar en humildad y sencillez. Esto me golpeó mucho cuando lo comencé a observar. Quisiera pedir a mi hermana servidora que me preste una de esas mantitas que usan para tapar a los hermanos cuando caen. Y no pienso tumbar a nadie ahorita, ¿no? Así es que no se asuste. Nunca en mi vida lo había visto así. Tal vez usted ya había recibido esta revelación. Yo nunca lo había recibido así. Esto pudiéramos decir que es un manto, ¿verdad? Está entero, es de una sola pieza. Y en la Biblia el manto representa el carácter, representa la personalidad de alguien. Es el manto. Curiosamente, aunque este manto está limpio y está bonito, ¿no? No tiene mucha fuerza si yo quiero golpear algo, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa si lo doblo? Ya usted se da cuenta que no doblo la ropa en mi casa. ¿Qué pasa si doblo el manto? ¿Puede escuchar? La fuerza que el manto toma cuando es doblado. El Señor me decía: tú puedes tener un buen testimonio, un buen carácter, ser de una sola pieza, pero si no aprendes a doblarte, a humillarte en mi presencia, no hay poder en tu vida. Aleluya, aleluya.
Los fariseos ostentaban tener un manto, un carácter de perfección, caminaban erguidos, sus vestuarios eran impecables, pero con el corazón lleno de arrogancia, orgullosos. Qué triste es que en la iglesia nos encontremos a veces así, ostentando todo lo que hacemos. No falto a ningún servicio. Yo soy el que ofrendo más, el que diezmo más, el que estoy en todo. Pero si no hay humildad y sencillez en el corazón, no estamos listos para caminar de cerca con la presencia del Señor. Aleluya. Ese manto tenía que ser doblado, ese manto tenía que ser arrugado un poco, porque es ahí, hermanos, en el quebrantamiento donde todo comienza a transformarse. Aleluya. No es en mi perfección. El diablo no tiene ningún problema con verme que yo sea una persona íntegra o hecha y derecha. Al Señor le agrada que yo sea íntegro y me bendice mi integridad. Pero el diablo tiembla, el diablo se sacude cuando una persona que camina con Dios aprende a caminar en humildad y en sencillez. Aleluya. ¿Cuántos me van siguiendo, hermanos? Mire, voy a ver si me entienden este punto. ¿Se recuerdan de la mujer con el vaso de alabastro que ungió a Jesús? Quebró ese vaso de alabastro y lo roció, lo puso en la cabeza del Señor. Pero curiosamente en la historia no encontramos a la mujer pasando mucho tiempo acariciando los cabellos del Señor. Esa mujer, después de haber derramado ese perfume en la cabeza del Señor, se tiró ¿a dónde? A los pies del Señor. Y ahí los comenzó a besar, ahí comenzó a llorar, ahí comenzó a enjugarlos con su cabeza, porque entendió que estar a los pies del Señor es lo más hermoso que nos puede suceder. Estar a los pies del Maestro, hermanos, es estar ahí donde está el poder. Ahí donde todo es suficiente para nosotros. Y pudiera usar muchos casos en la Biblia. ¿Se recuerdan cuando los levitas iban a atravesar el río Jordán? ¿Se recuerdan? La orden fue que ellos tomaran el arca del pacto, hermanos, y solo bastó que los pies de estos levitas tocaran el agua del río Jordán para que las aguas comenzaran a amontonarse, comenzaran a regresarse como en un montón, así hacia atrás, y ellos pudieron quedarse parados ahí en medio del río con el arca, con la presencia del Señor sobre sus hombros. Aleluya. Y aunque estaba acá arriba la presencia del Señor, la unción estaba ahí abajo en los pies, a la altura de los pies. Yo sé que muchos aspiran a cosas grandes, a ser reconocidos, a predicar en grandes estadios, en grandes congregaciones, y no saben que el secreto a la grandeza está en lo sencillo, en aquellas cosas humildes, a los pies del Maestro. Es ahí donde podemos nosotros realmente disfrutar su presencia. Moisés entendió que él no podía operar, no podía obrar, sino desarrollaba una actitud de humillación, de clamor y de búsqueda. Y me llama la atención que aun cuando Moisés está por partir el mar rojo, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Toma la vara y parte, camina, atraviesen por el mar rojo. Curiosamente, la Biblia no dice que Moisés estaba orando. Dios se había dado cuenta que Moisés estaba orando, porque el hombre oraba a solas, postrado, pero también oraba cuando vivía una vida ordinaria. Ahí entendemos lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia, a los tesalonicenses, cuando dice: orad sin cesar. O sea, Dios no encuentra a Moisés postrado, él está tal vez de pie, preocupado, pero el Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Porque aunque no estaba clamando verbalmente, en su espíritu el hombre estaba agonizando, le estaba pidiendo al Señor que le ayudara. Todos los que servimos al Señor sabemos que para que un ministerio pueda ser efectivo, pueda ser fructífero, es que debemos nosotros aprender a caminar con esa angustia, con ese deseo, con ese quebrantamiento siempre de que el Señor se mueva, de que el Señor toque las almas, que el Señor sane, que el Señor haga milagros, que el Señor se glorifique. Y esa es la angustia que estoy teniendo en esta hora mientras estoy predicando. Aleluya. Que no sea la voz del pastor Abraham que está resonando o que está siendo emitida por estas bocinas, que sea la voz del Espíritu Santo que está resonando en su corazón, y que usted le pueda decir al Señor en esta mañana: esa palabra es para mí, Señor. Comenzaré a vivir en humildad, comenzaré, Señor, a estar a la altura de los pies mientras busco la grandeza y tu presencia. Aleluya. Digamos no al espíritu fariseísta o al espíritu de fariseísmo. Cuarto lugar, mientras caminaba Eliseo con la presencia del Señor, una vez que él vio la virtud de la humillación,
Entonces él se dio cuenta que a este nivel el Señor nos ofrece que le pidamos cualquier cosa porque Él es capaz de suplirla. ¿Usted lo puede creer? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? ¿Habrá algo que sea demasiado grande para Dios? Versículo 9. Cuando habían pasado, diga conmigo, cuando habían pasado, dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te sería hecho, mas si no, no. Si este hombre no se hubiera desprendido de lo material y escucha la oferta del profeta Elías, tomando en cuenta de que Dios usaba y respaldaba al profeta a un nivel increíble. Este mismo profeta Elías había podido vivir con una viuda con un poco de harina y un poco de aceite por más de 3 años. Este profeta Elías era el que hacía descender fuego del cielo. Y si Eliseo está todavía dominado por un espíritu materialista, él le dice: Padre mío, antes de que tú te vayas, me gustaría recuperar las 12 yuntas de bueyes que perdí cuando me llamaste y otras 12 más, porque quiero el doble de lo que perdí. Si él hubiese sido materialista, él hace esta petición. Pero él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, porque hoy tengo ganas de dártelo, hoy te lo voy a cumplir. Él dijo: Señor, no quiero riquezas, no quiero gloria, quiero sabiduría, porque soy muy joven y este pueblo es muy grande. Es muy difícil la tarea a la cual tú me has puesto, Señor, pero quiero que tú me des sabiduría. Y el Señor le dijo: por cuanto no pediste grandezas ni riquezas para ti, te las voy a dar como quiera. O sea, será el pilón, será el bonus extra. Y yo creo que el secreto está ahí. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, si usted tan solo lo puede creer. Aleluya. Levante fuerte su aplauso al Señor. Créalo en esta mañana. Créalo. Jesús le hizo la misma oferta a sus discípulos después que habían pasado la prueba, después de haber andado con él por más de 3 años. Jesús los reúne ahí en Juan capítulo 15 en el versículo 7 y les dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieren y yo se los voy a hacer, yo se los voy a dar, yo se los voy a entregar. No importa lo que pidamos, no importa que creamos que es demasiado difícil, al Dios al cual yo sirvo, hermanos, Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de la grandeza. Él es el Dios que sana. Él es el Dios que liberta. Él es el Dios que salva al cautivo. Yo lo estoy creyendo con todo mi corazón. Óigame bien, padres, a veces vemos a nuestros hijos con ciertas actitudes de rebeldía y como que se nos van las alas del corazón, como que nos decepcionamos. Pero siga creyendo que Dios es fiel y que la palabra que se ha sembrado en ellos va a traer fruto, que nuestros hijos serán siervos y siervas del Señor. Aleluya. A veces oramos por sanidad y en lugar de ver el milagro, como que duele más la herida, como que el cuerpo reacciona de una manera negativa y el diablo está ahí diciendo: ¿lo ves? Dios no existe, Él no te va a hacer el milagro. Pero Jesús dijo: si permanecieres en mí, si caminas conmigo, si vas a la par de mi presencia, entonces todo lo que tú pidas será hecho. Aleluya. Y yo no sé si lo estoy sorprendiendo hoy, pero le vengo a decir que Dios no ha cambiado de parecer, no ha cambiado de opinión. Él sigue dando y entregando la misma oferta en esta mañana. ¿Lo puede creer? Mantenga el enfoque. Cuando Elías le pidieron esta gran petición, él dijo: es difícil, pero si me logras ver, si no pierdes el enfoque, te será dado. La Biblia dice que los grandes hombres de fe caminaron como viendo al invisible, y aquellas cosas que el Señor les había prometido, ellos de lejos las veían y las saludaban. ¿Cuántos pueden hacerlo hoy en fe? Mirar ese milagro y saludarlo de lejos y decir: hecho está. ¿Lo puede creer, iglesia? Le estoy hablando a usted en esta mañana. ¿Está conmigo? ¿Lo puede creer? Para muchos tuvieron que pasar años. Moisés tuvo que esperar más de 1500 años para que el Señor le permitiera ver su gloria, ver su rostro, y lo pudo ver allá en el monte de la transfiguración. Abraham tuvo que esperar años
años para ver lo que Dios le había prometido a su descendencia. Y todos ellos, la gran mayoría de ellos, murieron sin ver a totalidad el cumplimiento de lo que Dios les había prometido. Aleluya. Y tal vez Abraham, cuando murió, cuando fue llevado a la sepultura, él no pudo percibir ni conocer todo lo que Dios le iba a entregar. Pero hasta el día de hoy, hermanos, reconocemos, aleluya, que aún ese lugar de descanso, ese lugar donde los muertos iban a descansar, los muertos justos, los que temían al Señor, sería llamado como el seno de Abraham. Aleluya. Que después ese seno de Abraham sería llevado a la presencia misma del Señor, allá donde está esa ciudad hecha por las mismas manos de nuestro Dios. Abraham nunca vio esa ciudad, nunca la pudo observar aquí en la tierra, pero en fe la miraba a la distancia y la saludaba y decía: esa será mi futura ciudad, ahí yo pronto voy a vivir. Tal vez ahora está viviendo usted en escasez, en derrota, tal vez no le alcanza con lo que tiene, pero salude de lejos a su futura vida y diga: estoy caminando a la abundancia, estoy caminando y estoy a punto de llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Aleluya. No sé si es demasiado bueno para ser creído por muchos, pero yo lo estoy creyendo. Cuando Job aprendió a confiar en el Señor después de estar en la ruina, en la miseria, él dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. ¿Me escuchó? Sentado en el polvo, en la ceniza, y viendo cómo su carne se podría de aquellas llagas dolorosas, y mientras él se rascaba ahí en esa soledad con 4 amigos ahí injuriándolo y insinuándole que estaba sufriendo por pecador, él sentado en el polvo, él dijo: mi Redentor vive. Y él dijo: aún después de muerto veré el rostro del Señor. O sea, en vida estoy esperando un milagro, pero si en vida el Señor no me hace el milagro, sé que después de muerto ese milagro va a venir a mi vida, porque Dios es fiel. Hay muchas cosas que yo espero ver en vida, pero tal vez no las alcanzaré a ver, pero sé que todo lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir y lo va a manifestar. Hay cosas que usted está expectante, y hoy le vengo a decir que siga teniendo fe, siga confiando en el Señor, porque Dios no ha cambiado de parecer. Él dice: pide y se os dará, pide y se os dará una medida buena, rebosada y apretada, porque Dios desea bendecirnos. En quinto lugar, la presencia de Dios nos ayuda a lidiar con aquellos golpes emocionales que en la vida confrontamos. Versículo 11. Aconteció que yendo lejos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 12, este versículo es clave. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, Padre mío. Note el afecto que había generado por Elías. Dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio. ¿Y qué pasó después? Tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Esta era señal de duelo. Esta actitud los judíos la practicaban cuando perdían a un ser querido, cuando iban a un entierro. Hoy nosotros no tenemos esa costumbre, pero ellos literalmente desgarraban sus vestiduras. De hecho, si no lo hacían, la comunidad podía interpretar como que la muerte de ese familiar no les había dolido tanto. Por eso es que ellos demostraban sus emociones. Y aún a veces, cuando tenían la posibilidad, la capacidad económica, mandaban contratar a gente que llorara para que aquello se hiciese más grande y pudiera todo el pueblo decir: esta gente realmente está sintiendo la pérdida de su ser querido. Eliseo se sintió devastado cuando de pronto ve perder a su líder. Ahora se siente solo, y en ese apegamiento emocional él le comienza a gritar y le comienza a decir: Padre mío. Tal vez le decía papi, yo no sé el afecto que él tenía, pero le gritó a la distancia y nunca más lo vio. La parte más difícil cuando tenemos que enterrar a uno de nuestros familiares, ya cuando se va a depositar ahí en el agujero, es la parte más difícil para la familia. Ahí yo he escuchado hijos llorar por sus padres, esposas llorar a sus esposos, padres llorar a sus hijos, y uno escucha aquellos términos tan tiernos, aquellas palabras tan dulces que realmente le parten el corazón a uno. Y aunque Elías no murió ni fue sepultado, como tal vez muchos de nosotros vamos a tener que experimentar ese proceso si Dios no viene pronto,
Él no murió literalmente, pero fue traspuesto de aquí de la tierra hacia el cielo. Y Eliseo interpretó que para ellos era el final de esa relación. Pero cuando está llorando y haciendo duelo por su líder y rompiendo sus vestiduras, él le dice: carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, te estoy llorando y te estoy sintiendo el golpe emocional, pero a la misma vez estoy queriendo ver por encima de lo que me está pasando. Esta palabra, cuando la estudiamos a profundidad, lo que Eliseo le está diciendo: tú eres más importante, más valioso para nuestra nación de Israel, aleluya, que todo el ejército que tenemos. Tú vales más que todos los carros de a caballo. Tú vales más que todos los jinetes montados yendo a una batalla. O sea, te estoy perdiendo y me estoy desprendiendo de ti, pero también sé que por encima de ti hay uno que es grande y poderoso, que así como te usó a ti, me va a usar a mí. Así es que mientras te lloro y mientras lamento, estoy poniendo mi confianza en el Señor. Porque los golpes emocionales jamás se superan si no levantamos nuestra vista más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Los golpes emocionales solamente se superan cuando vemos al Señor sentado en su trono. Cuando sabemos que la gente puede venir, puede ir, las temporadas pasan, hay generaciones que vienen y van, pero Dios permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Nadie podemos decir que somos eternos aquí en la tierra, pero la palabra del Señor es eterna y permanece para siempre. Aunque Israel pudiese lamentar la pérdida de aquel gran líder, ahora Eliseo está creyendo que él podía también ser usado por el Señor. Verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Verso 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Diga conmigo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Les gustaría saber dónde está el Dios de Elías? Vean sus manos y digan: en mis manos está el Dios de Elías. Porque el Dios que usaba las manos del profeta para cosas grandes es el Dios que hoy le viene a decir que lo quiere usar a usted, a sus hijos y a sus futuras generaciones, si usted lo invita a venir a sus manos y comenzar a hacer cosas grandes y poderosas. Aleluya, ¿lo puede creer? ¿Dónde estaba el Dios de Elías? En las manos de Eliseo ahora. Solo bastaba que él tomara el manto y comenzara a hacer todo lo que su líder le había enseñado a hacer, y ahora él poder ver de manera personal, de manera directa, lo que Dios iba a hacer en su ministerio. Porque decía: hermano, los tiempos van y vienen, pero Dios es el mismo. Hay grandes movimientos que Dios ha traído sobre esta nación. Yo soy un fanático y me gusta estudiar mucho los grandes avivamientos, grandes hombres de Dios. El movimiento puritano, su consagración y su entrega al Señor, era increíble cómo esa gente buscaba del Señor. Me gusta estudiar los mensajes del gran Jonathan Edwards, de Moody, de Finney, de Carlos Spurgeon y muchos grandes hombres de Dios, hombres más recientes. Hombres como David Wilkerson, que trajeron grandes movimientos y que Dios los usó. Pero hombres que surgieron, fueron usados, y llegó el momento donde su lámpara se apagó. Y es por demás que nosotros hoy nos demos golpes de pecho y comencemos a llorar diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de David Wilkerson? Porque si Dios nos pudiera responder audiblemente, nos diría: yo no me he ido, yo no me he cambiado de lugar, yo todavía quiero seguir manifestando mi presencia con ustedes. Extiende tu mano solamente y comienza a obrar, comienza a servirme, comienza a creerme en cosas grandes, para que puedas ver que el mismo Dios de Elías es nuestro Dios ahora. Te dirá: no, pastor, pero es que Elías era un hombre santísimo, un hombre especial. Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que se enojaba, un hombre que cometía graves errores, pero un hombre que se había determinado a creerle al Señor. Yo pregunto: ¿cuántos en esta mañana se consideran imperfectos? ¿Pueden levantar su mano todos los imperfectos y la pueden mantener ahí arriba? En toda esa imperfección, en esas manos imperfectas, el Dios de Elías se quiere manifestar. ¿Usted lo quiere? ¿Quiere también usar el manto del Espíritu, el poder del Espíritu en sus manos y comenzar a hacer cosas grandes? ¿Lo quiere de verdad? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque usted es un buen candidato en esta hora. Verso 15.
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: ¿dónde estaban los profetas? Dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. A veces la gente que está lejos logra ver lo que nosotros de cerca no vemos. Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y aquellos que estaban lejos, despistados, allá a la distancia, vieron y dijeron: realmente la unción de Elías ha caído y reposado sobre Eliseo. Y se postraron. Sexto lugar, me faltan dos cosas más y los dejo ir. La presencia del Señor nos invita, oiga bien, la presencia del Señor nos invita a no obrar en la carne, sino obrar en el Espíritu. ¿Me escuchó? Todo lo que Eliseo haría a partir de ese momento se volvería fácil, práctico y sencillo. Mientras que estos profetas que no habían estado de cerca, que aunque llevaban el distintivo de profetas, estos hombres, por no caminar cerca de la presencia del Señor, fueron víctimas de los deseos de su carne. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. ¿Lo escuchó? ¿Varones cómo? Representan al hombre viejo, a la antigua naturaleza. Dice: vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíen. Eliseo dijo: yo no voy a perder mis fuerzas ni mis energías en hacer algo que Dios no me mandó a hacer. ¿Pueden decir amén? Tengo muchas otras cosas por hacer que andar perdiendo en tiempo en lo que Dios no me ha mandado a hacer. Verso 17: mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días y no lo hallaron. Verso 18: y cuando volvieron, Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo: ¿no os dije que no fueses? Porque a veces hacemos cosas sin fruto. ¿Por qué nos esforzamos y trabajamos tanto sin resultado? La respuesta a esta pregunta es porque a veces queremos trabajar donde Dios no nos ha mandado a trabajar. Queremos hacer cosas que Dios no nos ha pedido que hagamos. Queremos ir a lugares donde Dios no nos ha mandado. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, el único resultado será un fracaso rotundo. El único resultado será la frustración, el desgaste físico, el desgaste emocional. Eliseo no iba a perder tiempo. Imagínense ustedes, 3 días en el campo, estos profetas, 50 hombres fuertes, diciendo: aquí hay fuerzas suficientes para ir a ver si el Señor por allá aventó al profeta Elías en algún valle o en algún monte. Es que vamos, esto lo podemos resolver en nuestras fuerzas. Esto representa la arrogancia de muchos en la iglesia cuando dicen: yo tengo fuerzas en mí mismo, yo no necesito de Dios, no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir al pastor, mucho menos a sus líderes. Si aquí yo sé cómo salir de este problema, pues siga trabajando y siga operando de esa manera y no va a tener ningún resultado. Aleluya. Los resultados positivos solamente se dejan ver en aquellos que oran movidos por el poder del Espíritu Santo. Nunca confíe en sus fuerzas, descanse en las fuerzas del Señor. ¿Qué fueron a hacer estos jóvenes? Fueron a buscar a Elías. Pero cuando usted lee en este pasaje, en esta ciudad había una gran maldición. En esta ciudad las aguas estaban afectando a toda la población. Las mujeres habían quedado estériles, los campos no eran fértiles y estaban en una gran decadencia porque el agua era mala, el agua estaba maldecida. ¿Cómo es posible que la maldición haya perdurado tanto tiempo en esa ciudad si habían 50 profetas que dizque amaban y servían al Señor? Y la respuesta fue sencilla, porque mientras ellos querían hacer lo que les venía en gana, dejaban de hacer lo que realmente Dios quería que se hiciera en esa ciudad. Y cuando llega Eliseo a esa ciudad, él no llega a buscar a Elías ni a perder su tiempo. A él le dicen: mira, aquí la ciudad es buena, es bonita, nos gusta el ambiente, el clima, pero el agua está contaminada. Y él dijo: lléveme, yo quiero ir a ver dónde están los manantiales de agua. Pidió un poco de sal, roció esa sal ahí y las aguas fueron sanadas. Y a partir de ese momento las mujeres comenzaron a quedar embarazadas, los hombres contentos, los hijos alegres porque venían hermanitos. El campo comenzó a ser fructífero. Eso es lo que hace la presencia del Señor cuando un hombre, cuando una mujer llega a un lugar de maldición.
De nada me sirve decirle a usted, yo camino y ando con la presencia del Señor, pero si llego a un lugar y la maldición no es revertida, no ando realmente con el Señor. Donde Jesús andaba y a donde quiera que Él llegaba, se producían cambios, aleluya. Y Dios invita a la iglesia de ahora, de este año 2021, que podamos ser una iglesia llena de agentes de cambio, aleluya. Que en nuestro trabajo podamos revertir la maldición, que en nuestras familias podamos quebrar y destruir toda cadena hereditaria de maldición. En nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro vecindario, donde quiera que vayamos, antes de andar, hermano, buscando ahí cosas para hacer, entreteniéndonos en cosas que Dios no nos mandó a hacer, metámonos a buscar de su presencia, a discernir cuál es la voluntad del Señor. Y mientras caminemos haciendo su voluntad, Dios comenzará a respaldarnos de una manera que Él nos va a dejar sorprendidos, aleluya. Versículo 19 dice: y los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor lo ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron y salieron a él a los manantiales de las aguas, y echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Y qué pasó, hermanos? En el verso 22, léalo conmigo en alta voz, dice: y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Aleluya. Diga conmigo en alta voz: yo soy la sal de la tierra. Créalo y dígalo en alta voz: yo soy la sal de la tierra. Porque se lo dijo el pastor en la predicación hoy, no, porque el Señor lo dijo. De manera que donde quiera que usted llegue, usted le pondrá sabor a su medio ambiente. La gente dirá: wow, cómo disfruto pasar una tarde con los pastores Alvarado, cómo disfruto pasar un rato con ellos. Pero hay hermanos que lo único que acarrean es maldición, frustración. Hablan pesimismo, hablan de destrucción, hablan de temores. Nunca se encuentra una palabra de esperanza en ellos, porque se les ha olvidado que caminar con la presencia del Señor no es solamente tener un rato de emociones agitadas. Si usted dice: yo camino con la presencia del Señor, donde quiera que usted vaya, usted le va a decir a la gente que hay esperanza en Cristo, que el Señor no ha dejado de hacer milagros hoy, ayer y siempre, porque Él es Dios. Aleluya. ¿Me ha entendido hasta ahora? Porque viene la parte final y no quiero cerrar sin compartirles esto. Con todo lo bonito que les dije y con toda el gran respaldo que Dios le dio al profeta Eliseo, no dejó de ver en su ministerio gente que se burlara y lo menospreciara por sus defectos o debilidades físicas. Y quiero decirles que Dios los va a usar a ustedes grandemente, como usted no tiene idea. Pero no van a faltar en su vida gente que se ría de usted. Es más, si usted sale de este servicio y le comparte a alguien: mira, Dios me entregó una palabra poderosísima y vengo creyendo que todo es posible para el Señor, la gente se va a reír de usted. Porque con todo lo que Eliseo había hecho, hermanos, había partido el río Jordán, había sido un fiel servidor por mucho tiempo, había recibido la unción de lo alto. Y cuando después de sanar las aguas de ahí de Jericó, dice la palabra que hubieron unos jóvenes que estaban ahí y comenzaron a burlarse de él, diciéndole: sube, calvo. Si hubieran sido mexicanos, le hubieran dicho, en mi pueblo se usaba esta expresión: pelón, pelonete, mañana te muelen en un molcajete. Así se reían, o así hacían bullying en mi tiempo. No sé si en su tierra era así, pero en mi tierra se decía así, burlándose de él, del profeta santo. ¿Y qué pasó? Este profeta se indignó, los maldijo, salieron unos osos y mataron a más de 40 jóvenes en esa ocasión. No es un permiso para que usted vaya a maldecir a sus enemigos esperando que salgan osos del monte a destruirlos. No malinterprete la palabra, por favor, porque el Señor nos manda a bendecir siempre, no maldecir. Pero aquí es un principio que se da justo cuando hay transiciones importantes en la vida ministerial de la iglesia, como en este caso era una transición en la vida profética para el pueblo de Israel. En toda transición importante, Dios tiene que marcar y ser muy enfático en lo que Él quiere hacer para que la gente tenga reverencia y respeto a su presencia. Cuando Dios iba a transicionar el reinado de David o el reinado de Saúl a las manos de David, también David cometió un gravísimo error.
Más bien no fue solamente David, sino los sacerdotes no quisieron transportar el arca como Dios mandaba que se transportara el arca. Mandaron construir una carreta nueva, pusieron ahí el arca del pacto, y Usa, que sabía cómo se debía comportar o cómo se debía llevar el arca, al no decir nada, quiso enmendar su error, quiso arreglar el problema ayudándole al Señor. ¿Y Dios qué hizo? Lo mató. No es que Dios mate a todos los que se equivocan, porque imagínense dónde estuviéramos nosotros hoy. Son solamente en etapas específicas donde Dios castiga con la muerte, ¿sí?, a aquellos que le faltan el respeto, la reverencia a la presencia del Señor. ¿Se recuerdan el caso de la iglesia primitiva cuando Dios está transicionando del tiempo de la ley al tiempo de la gracia? También Dios comenzó a hacer grandes obras, grandes milagros a través de las manos de los apóstoles. Dice la Biblia que era tan grande el avivamiento que la gente comenzaba a vender sus propiedades y entregar todo el dinero para que la iglesia pudiera echar para adelante, pudieran costear sus gastos y bendecir y empujar la obra misionera. Pero aparecieron ahí Ananías y Zafira, que quisieron burlarse de Pedro. Quisieron verle la cara a Pedro. Quisieron decir, bueno, este tonto pescador que cree que por haber predicado 2 mensajes y ganarse 8,000 personas va a saber lo que hay en nuestro corazón. No, ahorita lo vamos a engañar. Vendieron aquella propiedad queriéndose burlar de Pedro. Le trajeron una mínima parte y Pedro les dijo: ¿cómo se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo? Por cuanto ustedes han tomado esa actitud, ahora caerán muertos. Y evidentemente los enterraron en un mismo día. ¿Por qué hay tanta muerte espiritual en la iglesia en este tiempo? Porque la gente no ha dejado de burlarse y de reírse del mover de Dios y de lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Hay gente, hermanos, que conoce mucho, pero no tiene un corazón para Dios. Los fariseos conocían la ley, conocían de principio a fin todos los estatutos, todos los 10 mandamientos y los 513 mandamientos y los comentarios y todo lo que se escribía acerca de la ley lo conocían muy bien, pero tenían un corazón cerrado, endurecido a la presencia del Señor. Y por más que el Señor Jesús les caía encima y les hablaba y los exhortaba, les llamaba, a veces con lágrimas el Señor les hablaba, ellos no dieron su brazo a torcer porque el conocimiento los había envanecido. Eran irrespetuosos al mover que se estaba provocando en ese tiempo. Todo les molestaba. Si la gente hacía bulla, venían y decían: maestro, dile a esos locos que se callen. Y el Señor decía: de cierto os digo que si esos callan, las piedras van a comenzar a gritar. Porque en todo mover de Dios no hay nadie que pueda parar ese mover, aleluya. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer de todas formas. Él se va a glorificar. Y lo que Dios está a punto de hacer en nosotros, hermanos, créalo, acéptelo, sea parte de ese mover de Dios en su vida. No se ría de nadie. Y un día en la iglesia en el norte escuché a un par de muchachos reírse, y uno como que estaba ahí bromeando y diciendo o tratando de imitar a alguien hablando en lenguas. Y yo me llené, hermanos, de indignación y les dije: nunca más los quiero ver tomando esta actitud, porque lo que hace el Espíritu Santo, hermanos, no es para que alguien se burle, no es para que nadie lo desprecie, es para que aprendamos a tener reverencia a la presencia del Señor. Esta última parte del mensaje conecta muy bien con la parte o con el mensaje de la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Las diferentes reacciones al Espíritu Santo. Yo creo que Dios se va a mover grandemente en usted, pero le pido un gran favor: no se burle, por favor, de lo que Dios va a hacer. Deje que Dios haga lo que Él quiere hacer en su vida. Suelte el temor de lo que la gente va a decir y comience a creer que el Dios de Elías es el Dios de faro de luz. No sé si lo está creyendo o no, hermanos, pero el Dios de Elías es el Dios de faro de luz. Yo no soy ni Elías ni Eliseo, pero sí sé que sirvo al mismo Dios. Puedo sentir su gloria y su presencia fluyendo en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. No cese su alabanza y su adoración a Él. Quiero que se ponga en pie.